Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial en el mundo del desarrollo de software, especialmente al momento de cuando nosotros buscamos un empleo o incluso nuestro primer empleo como programador. Creo que muchos de nosotros sabemos que las entrevistas para entrar a una empresa a laborar como ingeniero de software o programador pues no es nada complicado. De hecho, las empresas top de tecnología a nivel mundial exigen un nivel de conocimiento de algoritmia bastante alto. Y no quiere decir que este tipo de ejercicios, digámoslo así, o este tipo de cosas que nos hacen hacer en una prueba técnica de una entrevista de programación no son exactamente las cosas que vamos a ver una vez nos enfrentemos al mundo laboral. O no son cosas que realmente podamos nosotros implementar frente a nuestras tareas que hagamos una vez estemos dentro de la empresa. Entonces a veces no nos explicamos por qué se hacen este tipo de pruebas técnicas cuando en realidad el trabajo que vamos a desarrollar pues no es tan similar o igual. Así que tomé la tarea de preguntarle a un reclutador de una empresa de tecnología el por qué se hacían estas pruebas técnicas y él me dio unas razones bastante válidas, las cuales se las voy a compartir en este video. Así que antes de continuar no olvides suscribirte, darle like al video y especialmente ayudármelo a compartir en tus redes sociales para que otras personas logren ver y logren saber cómo postularse a este tipo de entrevistas e igualmente saber a lo que se pueden enfrentar. Y finalmente conocer el por qué se realiza este tipo de ejercicios en las pruebas técnicas de programación. La primera razón, y creo que es la más obvia, es que este tipo de pruebas son un filtro para, digámoslo así, seleccionar a las personas realmente capacitadas para el puesto que se está ofreciendo. Hoy en día para nadie es un secreto que frente a ofertas laborales de programación para ingenieros de software, en muchas ocasiones se postulan bastantes candidatos. Muchos de ellos se postulan simplemente por postularse. De hecho, ni siquiera leen la descripción o los requisitos que deben tener para estar en ese cargo o en ese rol que la empresa quiere obtener. Así que por esta razón, lo que hacen estas pruebas técnicas en muchos casos es filtrar y seleccionar exclusivamente a los candidatos que pues están capacitados y tienen las habilidades técnicas para posicionar a ese rol o a ese puesto que la empresa está ofertando. Con esta razón un poco obvia y un poco extraña para algunos, nos damos paso a la segunda razón que tiene un poquito más de sentido, y es el evaluar las habilidades fundamentales. Si bien estos ejercicios de algoritmia no son para nada fáciles, créanme que al analizarlos pueden resultar ser muy simples. Obviamente quiero que sepan que no es sinónimo fácil de simple. Lo que quiero decir con esto es que este tipo de ejercicios no requieren que en muchos casos no instales ni librerías ni tampoco módulos externos para resolver este tipo de problemas. De hecho, con estructuras básicas de programación fácilmente puedes desarrollar estos ejercicios. Con este tipo de ejercicios de algoritmia, lo que prácticamente te dicen es que te evalúan lo más básico y cómo tú puedes ponerlo en práctica todo eso que sabes o aprendiste en donde sea que lo hayas aprendido. Y también, como les comento, el filtro viene acompañado de eso, ya que en muchos casos las personas ni siquiera tienen el conocimiento teórico práctico de conceptos que pueden resultar básicos como lo son las estructuras de programación y cómo estas aplicarlas en el lenguaje de programación que nosotros estemos postulando o que la oferta esté necesitando. La tercera razón es la capacidad de aprendizaje y adaptación. Para explicarles este punto les voy a contar una anécdota cuando me presenté a una entrevista de trabajo al primer trabajo de programación que iba a obtener en mi vida. Entonces les cuento que obviamente este tipo de entrevistas son virtuales, pues en la mayoría son virtuales, y lo que hizo la persona que me estaba entrevistando fue lo siguiente. Me pasó 3 ejercicios de programación, obviamente nada fáciles de resolver, pero también me dijo y me autorizó que podía usar la documentación oficial del lenguaje de programación. En ese momento estaba postulando para una oferta como desarrollador Java. Los ejercicios los tenía que resolver en la misma llamada en donde estaba con el reclutador, o sea, no los hacía solito por mi cuenta, sino que tenía que estar
el presente y yo diciéndole cómo más o menos iba resolviendo, y si necesitaba la documentación pues iba y leía y miraba lo que necesitaba. Al final comprendí que la persona que me estaba entrevistando realmente no necesitaba que yo pues resolviera de manera satisfactoria los ejercicios que me había propuesto, sino que también quería analizar cómo era mi forma de resolver problemas y cómo me desenvolvía frente a diferentes situaciones, especialmente desafíos en los que no conocemos, y cómo utilizaba los recursos que tenía a la mano, pues como obviamente es lo más confiable, como lo es la documentación, cómo la utilizaba y cómo era mi capacidad tanto de comunicación con él, como las preguntas que le hacía y demás cosas. Todo este tipo de cosas lo ayudaron a él a saber si yo era un candidato pues excepcional para el puesto. Más allá de que si yo resuelvo la prueba técnica, también quería conocer cómo era el proceso de desarrollo, cómo yo lo hacía y cómo yo proponía diferentes soluciones para ese tipo de ejercicios. Si bien mencioné que este tipo de ejercicios utilizan estructuras básicas de programación y en algunos casos pues también avanzadas, al final lo que este tipo de ejercicios quieren ver es la forma en cómo nosotros resolvemos este tipo de problemas. En este caso, por ejemplo, no es lo mismo que un ingeniero o programador con 5 años de experiencia o más resuelva este tipo de ejercicios que una persona que, pues digámoslo así, está recién egresada de la universidad o apenas está postulando al primer trabajo. No vamos a centrarnos en quién lo puede hacer mejor o peor. Realmente estos casos pueden variar, no son necesariamente dependientes de la experiencia o no, aunque en otros casos pues obviamente sí, pero la forma en que como estos se desarrollan y como ambos proponen soluciones, pues eso sí que va a ser diferente. Por más de que queramos decir que la experiencia realmente no te da como la capacidad de que has aprendido mucho, el estar frecuentemente en contacto con un lenguaje de programación, por más repetitivo que sea, puede ayudarte a reconocer más fácil diferentes soluciones o diferentes estructuras de programación, que cuando pues obviamente no es tan frecuente la usabilidad con este tipo de lenguajes. Así que podremos decir que este tipo de ejercicios también pueden detectar el seniority que tiene una persona al momento de postularse a una vacante. Finalmente, el propósito de estas pruebas es asegurarse de que los desarrolladores tienen una base sólida y están bien preparados para cualquier desafío. Al final lo que quieren con este tipo de pruebas es estar seguros y confiados de que están contratando a la persona ideal para el puesto o rol. Obviamente este tipo de pruebas solo hace parte del proceso de selección de un candidato. Obviamente se van a tener en cuenta muchas más cosas, como la experiencia, la habilidad que tienes para comunicarte con los demás y cosas por el estilo que son muy aparte de lo técnico, pero que igualmente les ayuda a los reclutadores, más allá de conseguir una persona supremamente buena técnicamente, también que sea una buena persona como ser humano. Entonces ambas cosas tienen que estar muy niveladas y muy estables para que un candidato sea ideal para un puesto de trabajo. Y bueno, este es el video de hoy, espero que les haya gustado y los espero en el próximo. Adiós.